Saludos, señores estudiantes. Hoy nos toca ver género dramático. ¿Qué es el género dramático? El género dramático se representa por algún episodio o un conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogos de los personajes. Los rasgos más característicos del género dramático son lo que es el diálogo y también, aparte de eso, del diálogo, que no aparece dentro de la figura del narrador, el género también está destinado a ser representado por lo que abarca todo el escrito del teatro. El fin de una obra de género dramático es el de ser vista, no ser leída, en representaciones en escenario ante los espectadores. De ahí el objetivo de este género dramático es representarse o presentarse en escenarios ante los espectadores. La estructura del género dramático. Dentro de la estructura del género dramático tenemos la presentación-exposición, que nos habla del principio de la obra y en ella se presentan los datos más importantes de esta obra. Normalmente, en las obras que están divididas en actos, la presentación corresponde al primer acto. De ahí tenemos el nudo desarrollo, que es la segunda parte de la obra literaria, que generalmente es la más larga. Aquí coincide con el momento de mayor tensión y de donde el trama se complica. En este punto lo denominamos clímax. La mayor parte de las veces el segundo acto coincide con el desarrollo de la obra y llega a su fin una vez producido el clímax. De ahí tenemos lo que es el desenlace, que es el desenlace, el momento en que se resuelven los problemas planteados en el desarrollo de la obra. Vemos un organizador gráfico de la estructura entonces de una narración. La narración es una representación o una exposición donde nosotros tenemos el nudo o desarrollo, el clímax y por último el desenlace. La clasificación del género dramático. El género dramático se clasifica en géneros mayores, tragedia, comedia, tragicomedia, obra didáctica, pieza, farsa y melodrama. Dentro de esto, la tragedia, que es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad, habitualmente el conflicto trágico, que es producto de la ruptura del orden del mundo. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes sentimientos como el amor, el odio, la envidia. Entre los grandes autores de estas tragedias nosotros tenemos a el inglés William Shakespeare. En la comedia, que es una obra en la que la acción dramatiza y discurre de manera opuesta a la tragedia. Dentro de esto también tenemos los géneros menores, la ópera, la comedia musical, comedia de enredo, la comedia de caracteres, el vaudeville, los pastorales, los pasos y los entremés, el estrigo performance y la sátira y el sainete. Y por último, la revisión política, la revista política. Dentro de estos géneros menores, el entremés es una obra corta que se representa en los descansos de una obra muy extensa. Al final de los entremés, ocasionalmente se explica algo de la obra principal que empieza y comienza el otro acto. El sainete, que es una obra sencilla y graciosa que presenta costumbres de personajes populares y a veces acompañados de música y suele contener una crítica social en clave humorística. Y el teatro que comprende los 7 géneros mayores.
que son denominados y considerados como una de las estructuras más complejas, es decir, que se desarrolla en 3 o 5 actos. De ahí el teatro, como les dije, que comprende 7 géneros mayores, que son denominados y considerados la estructura más extensa que los menores. La tragedia, que es la tragedia, que es una forma literaria de manera dramática, donde los personajes aquí de las obras teatrales intentan redactar, intentan eh, dramatizar casos de la vida real. Los personajes de aquí son a veces ilustres, heroicos, que se ven enfrentados a causa de un horror fatal. Y por último, terminan en muerte e en locura. De ahí que los personajes de la tragedia son fuertes sentimientos de amor, odio, envidia y también cambian de estados favorables a totalmente desfavorables. Los grandes autores que tenemos de esto es el autor inglés de William Shakespeare, con sus grandes obras. Esto, la palabra teatro proviene de lo que es un origen griego que significa espectac, canción, y del macho cabrío. El desenlace siempre es funesto. Cuando termina una obra de teatro de forma trágica, siempre va a ser funesto. Tiene orígenes religiosos de dioses griegos y netamente la tragedia son conflictos humanos contra el destino de los dioses, que era así que se representaba en esa época. Las características de la tragedia, el propósito es provocar entre los espectadores el sentimiento de horror y la compasión ante la grandeza de la acción. Sus personajes son siempre nobles y superiores, víctimas terribles de pasiones que no pueden ser dominadas y terminan con una fatalidad, que es la muerte. Por eso de ahí el nombre de estas obras teatrales, tragedia. La comedia, que es muy diferente, ¿no? La comedia es un género literario, teatral, televisivo, cinematográfico, donde aquí, por medio de ironías, de paradojas, de confusiones, siempre nos intentan sacar una sonrisa. De la comedia tenemos lo opuesto a la tragedia, el género realista, que son personajes que siempre intentan darnos alguna reflexión o darnos a dar a conocer o darnos a entender que a veces los problemas nosotros nos enfrascamos completamente y ellos lo hacen ver estos problemas de una manera sencilla. Los autores de estos tenemos Morales Morales. Las características de la comedia, que los personajes son comunes y corrientes que se encarnan de los vicios y de los defectos humanos. Este protagonista siempre está en conflicto con su antagonista, con su contrario. Los conflictos que aquí se presentan siempre son posibles y son probables en la vida real. Significa que la comedia, la mayoría son casos de la vida real. Su contenido siempre se tiende a exagerar. ¿Por qué? Porque siempre nos intentan sacar una sonrisa. En el drama que nosotros vemos, se suele llamar así a la obra que incluye las temáticas y pasajes elementales de serios o graves y también con finales trágicos, pero siempre tienden a ser cambiantes. Las características de ellos es que no tienen carácter definido, combinaciones de estados trágicos y cómicos, representa la vida tal cual como es y trata los asuntos menos rígidos que la tragedia y la comedia. Dentro de las obras teatrales que nosotros tenemos es La Celestina, Don Juan Tenorio, Romeo y Julieta, Hamlet, Nuestra Señora de París y Los Miserables. Muchas gracias, señores estudiantes. Nos vemos hasta la próxima. Que les vaya muy bien.